Muy bien, hoy vamos a ver un tema que verdaderamente es mi tema predilecto, que es educar en la afectividad. ¿Y por qué he titulado a la educación de la afectividad Fuertes y Felices? Porque estoy convencida de que si nosotros comenzamos desde el inicio de la vida a educar en una afectividad estable, equilibrada, poniendo los parámetros que tenemos que aportar los adultos, verdaderamente vamos a ser una persona muy dotada, capaz de enfrentar el mundo que le toca vivir. Y cuando pienso en fuertes y felices, pienso que detrás hay cubriendo y cuidando una familia que se quiere. Y este es el primer parámetro, el primer destino del hombre, o sea, aprender a querer dentro de una familia. Por eso es que a esta sección Fuertes y Felices la hemos dotado de muchas imágenes, la gráfica, que acompaña a lo que es el despertar de los verdaderos sentimientos más nobles que hay en el ser humano. El sentimiento de misericordia, de compasión, de acompañamiento, de generosidad, de contención. Entonces, hemos querido que la gráfica justamente represente a una niñita que está aislada, y Nina, que es nuestro personaje, y es nuestro personaje generoso, alegre, vital, que ama justamente el hecho de integrar a los demás, se vaya a hablar con una niñita que está aislada. Nos encanta ver esos patios integrados por niños de toda condición, de todas las etnias, con todas las dificultades y con todas las glorias que puede tener el ser humano. Y nos apasiona descubrir un cúmulo de emociones muy variadas de la que somos capaces. Nosotros, una misma persona, podemos a la mañana estar absolutamente enojados, absolutamente aburridos, sorprendidos, abatidos, furiosos, alegres, o sea, toda la gama de emociones que acompaña el ser. Y nos damos cuenta que esas emociones son lo más inmanejable que tenemos. Y justamente preguntarnos si la afectividad es posible de educar es verdaderamente un misterio, pero sí es posible educar la afectividad como todos los planos de la vida de la persona. La persona es educable y como tal, todas aquellas facetas que integran el ser son absolutamente inacabadas y esperan que los adultos significativos en la vida del niño, la niña, el adolescente, extraigamos lo mejor de la persona. ¿Y cómo vamos a educar la afectividad? Bueno, en principio, el mundo de los afectos es ese misterio que circunda las emociones, los sentimientos, todo aquello que me afecta de manera pasiva y el mundo de las pasiones. O sea, afectividad de modo genérico es el conjunto de las tendencias sensibles innatas que existen en el ser humano y el resonar que esas tendencias producen en nuestro interior. O sea, se trata de reacciones involuntarias dadas por las circunstancias y la personalidad de cada uno. Si nosotros vemos cómo los estímulos externos o internos, estímulos internos que son captados por los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, y los sentidos internos, como podríamos mencionar la memoria y la imaginación, cómo van despertando nuestras reacciones, podemos pensar e imaginar una gama de posibilidades infinitas, ¿no? O sea, la forma peculiar en que la persona capta el mundo, la forma peculiar en la que la realidad se nos presenta como no indiferente y nuestra forma de reaccionar, eso va configurando el mundo afectivo. O sea, la realidad, las personas, las cosas, las situaciones, los diálogos, la visualización, lo que oímos, nos afecta positiva o negativamente, pero no nos es indiferente. Entonces, la personalidad,
va reaccionando ante el mundo. ¿Y cómo reacciona? Reacciona con todo su ser. Aquí hay que recordar que la persona es la síntesis del temperamento y el carácter, de lo heredado y lo adquirido, natura y nurtura. Y justamente la afectividad posee constitutivos internos y ambientales. O sea, los estímulos internos y los estímulos externos producen en nosotros una repercusión. Entonces, si nosotros quisiéramos definir el mundo de los afectos, el mundo de lo que es la afectividad humana, podríamos hablar de emociones y sentimientos, podríamos hablar de personalidad, podríamos hablar de virtudes humanas, ¿por qué no? De virtudes humanas. Podemos hablar de habilidades intrapersonales, el despliegue del autoconocimiento, la autoestima, el autodominio y la autonomía. Y podemos hablar de regulación de emociones y de muchos aspectos más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a despertar el mundo interior de las personas. Muchas veces lo hacemos para los niños y niñas con relatos. En los adolescentes lo haremos a partir de testimonios, de cortos, de videos, de películas, y vamos a despertar ese reaccionar del mundo afectivo para ver cómo hacemos para configurar la personalidad. Dentro de lo que es el marco de la educación y el desarrollo de la personalidad, nosotros sabemos que hay una jerarquía de incidencias. El primer factor de incidencia en la configuración de una personalidad es el temperamento heredado. Luego, a ese temperamento heredado inciden mamá y papá, en ese orden. Pero mamá y papá van a incidir por presencia o por ausencia. Una mamá y un papá que tienen una postura y un trabajo, una tarea de educar y una tarea de acompañar y una tarea que es su forma de amar y manifestar ese amor durante todos los días cotidianos, van a tener una incidencia muy positiva en la vida del niño. Pero unos papás ausentes, unos papás ya sea que están vivos pero no ejercen su rol y función, o un papá que no está presente en la vida del niño, tiene su incidencia clara en su ausencia. O sea, por presencia y por ausencia, los padres están incidiendo permanentemente en la vida de los hijos. Luego incidirán los hermanos, la familia nuclear, los abuelitos si viven en la casa, la familia extendida, los primos. Y allí viene el aporte de la escuela, ¿no? En un quinto lugar. El aporte de la escuela, el aporte de los amigos y por último, quien tiene una gran incidencia en la configuración de la afectividad es la sociedad y la cultura. Ahora bien, ustedes me dirán que hoy comprobamos a diario que la sociedad y la cultura tienen una incidencia feroz en la personalidad de niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente la tienen. Pero ¿por qué la sociedad y la cultura inciden de manera protagónica? Y porque existe mucha ausencia de mamá, de papá, y mucha ausencia a veces de ciertos colegios, de ciertas escuelas. Entonces, ante la ausencia de quienes tendrían que quererme, cuidarme, sacarme adelante a partir del amor y límites, que es el binomio perfecto para educar, el amor junto con los límites son la forma más maravillosa de otorgar confianza y seguridad a un niño. Entonces, cuando hay ausencia, y Juan Pablo II se atrevió a decir hijos huérfanos de padres vivos, cuando hay ausencia, entonces la sociedad ocupa un papel preponderante. Nuestros niños pasan a ser educados por las pantallas. Esto es un flagelo. Hay niños y niñas y adolescentes que están expuestos entre 4 y 5 horas a las pantallas. O sea, este reemplazo de afecto verdaderamente viene a ser un reemplazo no querido. Jamás un emoticón va a poder
reemplazar un abrazo, una sonrisa, una contención afectiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos los adultos? Binomio perfecto, amor y límites. Los límites son parte del amor. Ese amor traducido en palabras de afecto, gestos cariñosos, contención, abrazos, elogios, motivaciones, estar como muy atento a la actuación del niño y conocerlo mucho, porque hay que tener en cuenta que el amor no siempre se transmitirá con servicios. A veces nosotras decimos, te planché una camisa como te amo, trabajo mucho fuera y mantengo el hogar como te amo, si ves que estoy en casa cubriendo mi función, como te amo. No, el amor no siempre se traduce en servicios. O sea, el amor hay que manifestarlo con palabras cariñosas, con elogios, con gestos amables, con caricias, con besos, con abrazos. Y también con servicios. El amor se traduce en obras. Nuestro hacer es producto de aquello que somos. Pero si amamos y traducimos ese amor y lo manifestamos, fuente de seguridad e inserción en el mundo. Entonces, volvamos otra vez, ¿cómo se configura la personalidad? Con la herencia, a partir de las tendencias temperamentales, y luego incide la familia, mamá, papá, la familia extendida, que constituyen un aporte indiscutible a la autoestima y la seguridad. Hay una frase perfecta que voy a reconstruir de Donald Winnicott, pediatra y psicólogo de la escuela inglesa. Él decía que una madre suficientemente buena, y vale para unos padres suficientemente buenos son aquellos que cubren las necesidades de sus hijos en su justa medida, donde justa medida es un elemento esencial, porque si cubren por encima hacen a su majestad el emperador, y si cubren de menos hacen a un niño o una niña carente. Entonces, unos padres suficientemente buenos son aquellos que cubren las necesidades de sus hijos en su justa medida y al mismo tiempo son capaces de frustrar progresivamente para evitar un duelo mayor que es el mundo. Y frustrar progresivamente son los límites. Y evitar un duelo mayor que es el mundo, porque no existen límites mejor administrados que los que se administran a partir del amor. Entonces, cubrir necesidades en su justa medida, frustrar progresivamente, binomio perfecto a la hora de educar, amor y límites. ¿Cómo lo hacemos en concreto? Con el premio de logros, esfuerzos, el premio de conductas correctas, mensajes de reprobación a los malos actos. Y acá hay que mostrar los matices y la diferenciación de actos graves, actos moderados, actos no convenientes. O sea, a partir de premios y sanciones, a mí me impacta bastante escuchar los relatos de los padres. La clínica me da mucho. Y efectivamente yo veo reaccionar a los padres, y yo recuerdo a mi padre. Mi padre verdaderamente que con una palabra, con una mirada, me inspiraba un temor divino total. Y por supuesto no es tiempo de generar temor en nuestros hijos, enhorabuena, no es tiempo de golpes, de bofetadas, ni de cachetes, no es tiempo. Y es buenísimo que hayamos progresado en eso, no es tiempo de violencia en absoluto, ni es tiempo de temores. Es tiempo de tener padres amigables que se ocupen. Lo que pasa que de salir del autoritarismo nos hemos pasado al permisivismo y no sabemos hacerlo bien. No sabemos ser padres sin abandonar nuestro puesto de padres, pero amigables. A veces no sabemos ser docentes sin abandonar nuestro rol de docentes, pero amigables. Y a veces tenemos reacciones que sorprenden bastante. Por ejemplo, me contaban unos padres que un hijo de 14 años había tenido un coma alcohólico y los padres, cuando logran recuperarlo, deciden hablar con ese hijo y con una dulzura increíble le dijeron: hijo, contanos por qué tuviste esta actitud. Entonces, a ver, si yo reacciono de la misma manera, yo podría haber dicho: ¿por qué tuviste esta actitud de manera dulce y tierna? Quizá cuando un hijo se saca un 5, un 4, un 3,
pero verdaderamente un coma alcohólico, en donde hay una pequeña responsabilidad de ese adolescente que ha bebido mucho alcohol y que además había incorporado, tenía una droga de diseño incorporada en su estómago, un LSD. O sea, verdaderamente que mi reacción no puede ser dulce y tierna porque tuviste esta actitud. O sea, quiero decir, los padres hemos de manifestar jerárquicamente la gama de nuestras reacciones. Nuestras reacciones tienen que hacerle entender a nuestros hijos. Yo digo una frase muy chabacana, pero que es muy clara. Nosotros tenemos que manifestar y hacer entender cuándo se incendia el rancho en el hogar. O sea, cuando cometiste un error por el cual verdaderamente no te puedo premiar, ni puedo ser indiferente. Entonces, ¿sabemos verdaderamente reaccionar ante los desafíos que la sociedad nos presenta? Fíjense ustedes que el vínculo afectivo ordenado, el vínculo afectivo equilibrado, tiene una repercusión tan significativa en la vida de una persona que hace y posibilita una afectividad estable, serena y equilibrada. El vínculo afectivo bien habido provee una afectividad estable, serena y equilibrada, como así un desarrollo intelectual, social y religioso también de esa misma índole. Y esta es una cuestión que al mundo psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, nos está preocupando y ocupando mucho. ¿Por qué crece y crece los desórdenes en los niños, en los adolescentes y por qué crece la patología? O sea, vemos muchos chicos con ansiedad infantil, muchos chicos con desatención, con dispersión mental y muchos desórdenes en la adolescencia. Y nos preguntamos qué está pasando con el vínculo afectivo, qué está pasando con nuestros tiempos. Por eso es que hoy es necesario que la familia recupere la vivencia de ese vínculo equilibrado dentro del hogar y dedique un tiempo importante y una calidad de mejor altura a la educación de la afectividad en el hogar a través del modelamiento y a través de las enseñanzas con fundamento. Y es necesario al mismo tiempo que paralelamente las instituciones educativas sistematicen esta enseñanza. O sea, si hacen educación de valores, sistematicen. Si hacen educación afectiva, la sistematicen y si hacen educación sexual, la puedan sistematizar. ¿Y qué es hacer educación afectiva en concreto? Nosotros nacemos con unas inclinaciones básicas y eso va a marcar nuestras inclinaciones naturales, los instintos, las tendencias, los apetitos, los deseos, las emociones, los sentimientos y las pasiones. Y nosotros eso tenemos que tenerlo en cuenta, no podemos borrar ni queremos borrarlo, porque cada persona es como es. Y con esa masa, con esa arcilla, nosotros desarrollar y trabajar en las facultades superiores, en la inteligencia, en la voluntad, en la capacidad reflexiva, en el desarrollo del pensamiento, en la vivencia de las virtudes humanas, en la capacidad de entrega y así desarrollar la capacidad de amar. Como he dicho en otros momentos, habilidades intrapersonales, autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. Habilidades interpersonales, que son las habilidades sociales, compañerismo, amistad, tolerancia y generosidad, atravesada por un cúmulo de virtudes humanas. O sea, fundamentos claros más entrenamientos. ¿Y cómo lo vamos a entrenar? A través de muchísimos recursos, cuentos, fábulas, metáforas, historias, ejemplos de vida, testimonio, dramatización, role-playing. Y es fabuloso cuando una mamá o un papá se mete en estos recursos. O sea, una mamá o un papá contando un cuento apoyado con un abrazo deja huella en la cabeza de los niños.